Hoy en día, Australia es una de las naciones más ricas y desarrolladas del planeta y cuenta con niveles envidiablemente altos de educación, atención médica y salarios, que, cuando se combinan con su estilo de vida tranquilo y relajado, lo convierten en uno de los niveles de vida más altos que se pueden disfrutar en cualquier lugar en el mundo. De hecho, la calidad de vida en Australia es tan alta que sus 5 principales áreas urbanas metropolitanas, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaide figuran regularmente entre las 10 primeras del índice de habitabilidad global que clasifica las ciudades según sus niveles de estabilidad. Salud, cultura, medio ambiente, educación e infraestructuras. Todo esto culmina en que Australia tenga uno de los niveles de esperanza de vida más altos del mundo. Los hombres esperan vivir un promedio de 81,3 años de edad y las mujeres a una media de 85,4 años. Sin embargo, Australia no siempre ha disfrutado de niveles tan altos de esperanza de vida ni de ninguna otra medida de desarrollo humano. Hace poco más de 150 años, en 1870, se esperaba que un niño recién nacido viviera una media de 34 años. Y apenas unas décadas antes, el sustento de muchos australianos consistía en poco más que realizar trabajos duros y arduos en un entorno duro e implacable. Esto se debe a que durante gran parte de la historia temprana de Australia, el país fue gobernado como una colonia penal para convictos británicos que fueron transportados al otro lado del mundo para sentar las bases de los primeros asentamientos europeos allí. Pero, ¿cómo cambió este país hasta tal punto, pasando de un lugar donde la gente era enviada para ser castigada a un lugar donde muchos aspiran a vivir hoy? Esta es la historia de Australia. El continente y país que es Australia ha estado habitado durante la mayor parte de 65,000 años, y los humanos emigraron allí por primera vez desde el sudeste asiático al final de la última edad del hielo. Estos primeros exploradores fueron los primeros en llamar hogar a Australia, y finalmente se extendieron y se establecieron por toda la gigantesca masa de tierra que se extiende desde las islas del Estrecho de Torres en el norte hasta Tasmania en el sur. Estos fueron los antepasados de los pueblos aborígenes modernos, que durante los milenios siguientes formaron las primeras naciones de Australia, compuestas por más de 500 grupos tribales diferentes, cada uno con su propio conjunto de lenguas y territorios. La vida en la Australia aborigen continuaría sin perturbaciones de la misma manera durante incontables generaciones. Eso fue hasta que ocurrió un evento a principios del siglo XVII que cambiaría las vidas de los pueblos nativos de Australia y sus descendientes para siempre. La llegada de los europeos durante la gran era de los descubrimientos, que duró desde finales del siglo XV hasta el XVII, incontables cantidades de europeos se embarcaron en barcos para explorar los rincones desconocidos del mundo y desarrollar redes comerciales, los mercados exóticos de Asia o América. A medida que los espacios en blanco de los mapas del mundo comenzaron a llenarse, una teoría hipotética que se remontaba a la antigüedad comenzó a resurgir entre los miembros más ilustrados de la sociedad europea. Propuso que, en relación con la composición de los continentes del mundo en los hemisferios norte y sur, las masas de tierra en cada uno de ellos necesitarían estar equilibradas para mantener el equilibrio en el mundo. Por tanto, en teoría debería haber un gran continente situado en algún lugar del hemisferio sur que aún no había sido descubierto. Esta Tierra del Sur, o Terra Australis, como se la llamaba en latín, fue finalmente avistada por ojos europeos a principios del siglo XVII, cuando un barco holandés bajo el mando de William Janszoon tocó tierra por primera vez documentadamente en la costa australiana en el año 1606. Durante este tiempo, los holandeses fueron una de las naciones pioneras más destacadas que cartografiaron y exploraron el mundo durante la era de los descubrimientos. Y en las primeras décadas del siglo XVII, habían establecido una extensa red comercial marítima que se extendía desde Europa hasta América del Sur, África, India y el Lejano Oriente. Fue Asia en particular lo que llamó la atención de los exploradores comerciantes holandeses que buscaban sacar provecho del lucrativo comercio de especias centrado en las islas que ahora forman parte de Indonesia. Posteriormente establecieron una empresa comercial privada para financiar las expediciones exploratorias a estas tierras con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, como se la conoció, empleando a navegantes como William Janszoon para capitanear y dirigir los viajes en ruta a las Indias Orientales.
En las décadas siguientes, más exploradores holandeses, como Dirk Hartog, que desembarcó en Shark Bay en 1616, y Jan Frans, que trazó partes de la esquina suroeste de Australia en 1622, realizaron y trazaron mapas de la costa australiana. En viajes separados se cartografiaron las costas norte y sur a finales de la década de 1620, pero la más notable de estas primeras expediciones fue la dirigida por Abel Tasmania en 1642, que llegó a la tierra de Van Diemen, que más tarde pasaría a llamarse Tasmania, en honor a su descubrimiento. Además de avistar Nueva Zelanda y Fiji. Los descubrimientos holandeses de esta nueva tierra les llevaron rápidamente a llamarla Nueva Holanda en los mapas de la época. Sin embargo, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales nunca consideró rentable la idea de enviar colonos holandeses a un territorio tan remoto y aparentemente inhóspito, cuyo enfoque principal permaneció en el invaluable comercio de especias. En consecuencia, las nuevas exploraciones de Australia por parte de los europeos se detuvieron casi por completo durante los siguientes 100 años. Solo durante los viajes del capitán James Cook al Pacífico Sur en el siglo XVIII se renovó nuevamente el interés por Terra Australis. En el curso de 3 expediciones distintas entre 1768 y 1779, el capitán Cook llevó a cabo la exploración más pionera del Océano Pacífico jamás realizada por un navegante europeo. Esto incluyó la exploración no solo de Australia y Nueva Zelanda, sino también de otras islas del Pacífico como Hawái y Fiji. Fue en abril de 1770 cuando avistó por primera vez la costa oriental de Australia y posteriormente desembarcó con parte de su tripulación, el HMS Endeavour, nombrando la zona Botany Bay debido a los numerosos especímenes naturales recolectados por el botánico del barco, Joseph Banks. Después de pasar una semana explorando los alrededores e intentando interactuar con los aborígenes locales, el capitán Cook levó anclas y navegó más al norte, explorando otras áreas de la costa y reclamando toda el área, a la que llamaron Nueva Gales del Sur en honor a Gran Bretaña. Después de regresar a casa en 1771, el capitán Cook transmitió las historias de sus descubrimientos al gobierno, así como su juicio sobre la idoneidad del área alrededor de Botany Bay para un posible asentamiento colonial británico. A pesar de realizar 2 viajes más al Pacífico durante la siguiente década, Cook nunca más regresaría a Australia, ya que fue asesinado en la isla de Hawái en 1780 durante su tercer y último viaje. Sin embargo, el capitán Cook no fue el único navegante europeo que exploró las aguas alrededor de Australia durante este tiempo, ya que en 1772, el capitán y corsario francés Marc-Joseph Marion Dufresne desembarcó en Tasmania mientras se dirigía a cartografiar los mares del sur. Además, ese mismo año, su compatriota francés Louis Alaño de Saint-Alorn reclamó formalmente la costa occidental de Australia en nombre de Francia, anulando los reclamos holandeses sobre Nueva Holanda del siglo anterior. Aunque tanto Gran Bretaña como Francia declararon formalmente que los 2 lados del continente eran parte de sus respectivos imperios, cualquier esfuerzo por dar seguimiento a estos reclamos con asentamientos coloniales no se materializó debido a su distancia de Europa y a la ambigüedad en cuanto a cómo dicha acción se implementaría. Implementarse. Al final, serían los acontecimientos que se desarrollaron al otro lado del Océano Atlántico en América del Norte los que finalmente obligarían a los británicos a enviar colonos a la tierra de Nueva Gales del Sur. En 1775, las 13 colonias de América estallaron en una rebelión armada contra el dominio británico. En la resultante guerra revolucionaria, que duró 8 años, los rebeldes estadounidenses lograron deshacerse del dominio británico y declararon su independencia, formando los Estados Unidos de América, con lo que Gran Bretaña perdió algunas de las colonias más valiosas de su imperio, lo que no fue solo un problema en sí mismo, sino también porque a lo largo del siglo pasado, Gran Bretaña había transportado efectivamente a criminales condenados por delitos menores a las colonias americanas como medio para poblarlas. Como esta opción ya no estaba disponible, el gobierno británico comenzó a desarrollar planes para enviar a sus convictos a Australia y hacer que formaran nuevas colonias allí para compensar la pérdida de América. Con eso, los 11 barcos de la primera flota, que transportaban a 1.400 personas, abandonaron Gran Bretaña en mayo de 1787 con destino a Australia. Desembarcaron por primera vez en Botany Bay en enero de 1788,
pero rápidamente descubrieron que el área no era apta para el asentamiento. A pesar de las recomendaciones reportadas por el capitán Cook algunos años antes. El capitán de la primera flota, Arthur Phillip, optó por navegar más al norte, hacia otro lugar que tenía un excelente puerto natural. Al llegar allí, Felipe asumió los poderes de gobernador de la nueva colonia y nombró al sitio Sydney Cove, marcando así el inicio del asentamiento británico en el gran continente austral. Otros convictos fueron transportados a bordo de la segunda y tercera flotas de 1790 y 1791 respectivamente y, a su llegada a Sydney, formaron el núcleo de la naciente colonia. Estos convictos y sus carceleros continuaron constituyendo la mayoría de la población de Nueva Gales del Sur en los primeros años, aunque a medida que pasó el tiempo, cada vez más convictos iniciales se emanciparon y se convirtieron en ciudadanos libres después de que expiraran los términos de sus sentencias penales expresadas. El resultado de esto fue una floreciente población civil libre que también se complementó con los soldados retirados de la colonia, así como con un número cada vez mayor de colonos libres que llegaban de Gran Bretaña cada año. Sin embargo, este rápido aumento de la población trajo consigo su propia serie de problemas sociales. En marzo de 1804, estalló la primera rebelión de convictos en la zona del asentamiento de Castle Hill. Fue rápidamente reprimida por las autoridades coloniales, aunque apenas 4 años después, el mismo regimiento que sofocó la rebelión depuso al entonces gobernador colonial, William Bligh, en un golpe de estado. La rebelión del Ron de 1808, llamada así por el ron ilícito. El comercio en el que participaron los soldados de la colonia marcó la primera y única toma de armas exitosa de un gobierno en la historia de Australia. Tras un breve periodo de gobierno militar, Lachlan Macquarie fue nombrado nuevo gobernador de Nueva Gales del Sur y rápidamente se dedicó a mejorar la infraestructura civil de la colonia. El exitoso establecimiento de Sydney como colonia demostró a las autoridades británicas que Australia era de hecho una opción viable y sostenible para expandir los dominios del imperio. Sin embargo, el éxito de Sydney también había llegado a oídos de los franceses, que también estaban explorando el continente por sí mismos casi al mismo tiempo que los británicos establecían su colonia, como observaron la expedición del conde de la Perrot de 1788 y la expedición de Nicholas Borden de 1800. La actividad británica en Sydney e informaron de sus hallazgos a sus superiores en París, lo que planteó debidamente la posibilidad de que Francia estableciera una colonia propia en Australia. En respuesta a esto, Gran Bretaña incrementó sus esfuerzos para establecer pequeñas colonias en todo el gran continente meridional, tanto para consolidar su control sobre la región como para privar a los franceses de cualquier ambición colonial. En consecuencia, a medida que avanzaba el siglo XIX, apareció en toda Australia una nueva combinación de asentamientos británicos penales y libres. Launceston y Hobart en la tierra de Vandaman se fundaron en el siglo XIX, el asentamiento penal de Moreton Bay en lo que hoy es Brisbane, establecido en 1824. Perth y la colonia del río Swan de Australia Occidental en 1829, Melbourne en lo que más tarde se convertiría en la colonia de Victoria en 1835, y Australia del Sur centrada en el ciudad de Adelaida en 1836. Sin embargo, todo este asentamiento de los europeos tuvo rápidamente un efecto en los pueblos aborígenes nativos de la región, de cuyas tierras, después de todo, se trataba. Conociendo muy bien las dificultades que enfrentarían al intentar establecer colonias en el otro lado del mundo, los británicos inicialmente emplearon una política de cooperación y entendimiento con los aborígenes australianos para poder ganarse su confianza y ayudarlos a sobrevivir en un lugar desconocido. Tierra. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de los británicos, a bordo de sus barcos se llevaba algo que causaría un gran daño irreparable a la relación entre ellos y los aborígenes de Australia en los años venideros. Ese algo era la enfermedad. Debido al relativo aislamiento de la población indígena durante los últimos 60.000 años, tenían poca inmunidad natural a muchas de las enfermedades transmitidas por los europeos. Un brote de viruela en abril de 1789 mató aproximadamente a la mitad de la población aborigen de la región de Sydney.